Buenas noches, profesora. El día de hoy nosotros grabamos este video con la finalidad de absolver las dudas que surgieron a raíz de la exposición del día viernes. Somos el grupo 8, el cual está conformado por Fabiola Rubio, Jesús Manrique, Vania Vázquez, Gonzalo Morote e Indira Ruiz. Bueno, para empezar con la exposición del día de hoy, partimos de la pregunta número 1, la cual consiste en absolver cuál es la forma en la que se lleva a cabo la exclusión de prueba ilícita, si es de oficio o también puede ser alegada por las partes. En cuanto a ello, para responder ello, César San Martín Castro menciona que realiza una aproximación acerca del control de oficio en cuanto a la prueba ilícita. Este autor menciona que en tanto la declaración de no utilización de fuentes o de medios de prueba ilícitas constituye una garantía objetiva en el sistema procesal y específicamente de la propia noción de prueba, los jueces, como garante de la legalidad constitucional ordinaria y reglamentaria, deben actuar no solo en instancia de parte, sino también de oficio. Es claro que lo normal es que las pruebas ilícitas se depuren gracias a la intervención de las partes, pero ello no obsta a que el juez pueda y debe hacerlo. A raíz de lo que acabamos de leer, concluimos en que la exclusión de la prueba ilícita se puede llevar a cabo de manera de oficio o a pedido de parte. Como lo menciona el mismo autor, se suele ver que la exclusión se realiza a pedido de parte debido a que las partes son las interesadas y alegan que se ha vulnerado diversos derechos porque la prueba ilícita, como menciona el Tribunal Constitucional, en el expediente número 00655-2009, proceso de habeas corpus, el Tribunal Constitucional menciona que la prueba ilícita es un derecho fundamental y además una regla de la exclusión de la fuente de prueba, la cual debe ser concebida de forma absoluta. En síntesis, se alega de parte en cuanto a las partes alegan de que se está vulnerando el derecho fundamental si es que el juez valora esta prueba, y se alega de oficio también en cuanto el juez tiene el deber de garante en un proceso. Entonces, el juez de oficio se debe pronunciar y debe velar por los derechos de las partes. Buenas, mi nombre es Indira Ruiz. Me toca responder la pregunta número 2 sobre el fundamento epistémico en la declaración con afectación a los derechos fundamentales. Siguiente, por favor. De acuerdo, ya se visualiza bien. Dada la situación que enfrentaban las recurrentes, que era estar en un centro penitenciario, al empezar a decir que que sufrían de maltratos, sufrían de maltratos, no fueron escuchadas. Se afectaba parte de sus derechos fundamentales y correspondía al juez que tome de una diligencia debida. Más bien lo que hizo fue asistir y no tomarlo las herramientas necesarias para el caso. Las condiciones que alegaban los recurrentes correspondían a graves afectaciones y, de acuerdo al fundamento epistémico en la declaración de los hechos, el cual sería aquel que mediante el cual se creó un conflicto con el conocimiento de los hechos en el proceso. El principal ha sido el derecho fundamental sustentado en el artículo 24, inciso H de la Constitución Política, en el cual, al decir que recibían maltratos físicos, psicológicos, que las encerraban, lo que debieron es llevarlas a una atención inmediata, ¿no? Ya sea médica y psicológica que pudiese permitir saber la realidad de los hechos. Es decir, al expresar las recurrentes que sufrieron estos tratos inhumanos, las autoridades competentes no realizaron su función, por lo cual este fue un hecho, una afectación a los derechos fundamentales que originó este problema del conocimiento de los hechos. Le paso a mi compañero para la siguiente pregunta. Buenas noches, profesora. Le saluda Fabiola Rubio. Me tocó la parte de cuál es el contenido esencial y si hay diferencias con el contenido no esencial en el caso que hemos expuesto. Siguiente, por favor. Para eso tenemos que hacer una diferencia. Cuando hay una vulneración del contenido esencial es porque hay una vulneración de los derechos fundamentales.
y también cuando hay una inexistencia de error por parte de los agentes actuantes o del propio órgano jurisdiccional en la lesión del derecho fundamental. Esto lo vemos regulado en el artículo 2, inciso 24, letra H de la Constitución Política del Perú. Siguiente, por favor. Asimismo, hablamos del contenido no esencial en la prueba ilícita cuando hay una prueba obtenida o practicada, pero que vulnera las normas procesales. Entonces va a afectar el procedimiento probatorio, pero no hay una afectación en los derechos fundamentales. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a los contenidos esenciales, hemos visto de que las reas han sido sometidas a tratos crueles, inhumanos, han sido violentadas para obtener las declaraciones, u obtener declaraciones que favorecen a la parte de los reos, de la cárcel, no a la parte de las reas. Asimismo, se ha constatado que hay tratos inhumanos porque han sufrido sanciones como aislamiento o calabozo. Asimismo, también no han sido asistidas por un abogado defensor que ellas han podido elegir y tampoco se han hecho las pericias necesarias, no han ido con un psiquiatra o con un médico para ver su estado. Siguiente, por favor. En cuanto a los contenidos no esenciales, hemos visto que las reas no han podido formular peticiones ni reclamos ante la autoridad competente. Asimismo, también no han podido ser asistidas con su abogado. Esto se une a lo que he explicado con anterioridad porque bordea las dos partes. Es tanto un contenido esencial como un contenido no esencial. A continuación le hago pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gonzalo Morote y yo voy a responder la pregunta 4. ¿Se podría aplicar alguna excepción a la exclusión de prueba ilícita en el caso? Bueno, en este caso, siguiente, por favor. Bueno, podemos tomar en cuenta primero de que la regla de exclusión antes era un derecho constitucional prácticamente universal en el cual no había ninguna excusa, ni digamos ninguna eximente, ninguna forma en la que se pueda hablar de alguna derrotabilidad de esa norma, de ese derecho, pero el Código Procesal Penal del 2004, especialmente en el título 8 de su título preliminar, y en el Acuerdo del Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal de Trujillo, se estableció que se podían haber algunas formas en las que puedan haber excepciones. Por eso, vamos a hacer una breve reconstrucción de los modelos sobre la exclusión de la prueba ilícita, de la excepción de la prueba ilícita. El modelo americano es un modelo que no es garantista de derechos, sino que toma a la prueba ilícita como una forma de evitar que las fuerzas del orden, que son principalmente las que recaban las pruebas, sigan cometiendo este tipo de actos. Entonces, si es que esta función de evitar afectaciones no existe, es admitida la prueba. En este caso podemos ver que las entidades que realizan, los sujetos que realizaron la recabación de las pruebas fueron el juez y las fuerzas del orden. Por lo mismo, no cabría esta excepción, por lo tanto, no podría ser. Siguiente, por favor. En el modelo español, ellos consagran, así como hemos hecho nosotros, la buena fe. Entonces, en la buena fe sería que las autoridades encargadas, así como el modelo americano, la buena fe es, ya que así como las autoridades encargadas no deberían realizar actos que violen los derechos humanos o los derechos fundamentales para recabar las pruebas, si es que estas piensan de que están actuando en amparo de la ley, podrían hacerlo. Pero en este caso, claramente no, porque los tratos que recibieron son a todas luces dañinos para los derechos fundamentales y se puede imputar pleno conocimiento de que esos actos no son válidos. Y luego está la conexión de antijuricidad. Entonces, la conexión entre la prueba, la afectación a los derechos fundamentales y la prueba. En este caso, la conexión es completamente directa porque fue tomada en un estado en el cual las partes estaban habían sufrido afectaciones a sus derechos fundamentales. Siguiente, por favor. Finalmente, en el modelo alemán está la gravedad de la prueba, consagran la gravedad de la forma en la que se obtuvo la prueba. En este caso, la afectación es la más grave posible porque se afectó sus derechos de forma esencial. Por último, sobre la teoría de los
de los círculos, podríamos hablar de los círculos de afectación hasta que se llega hasta el último, que es en el cual no se permite ese tipo de pruebas, es en el cual se afecta el contenido esencial de los derechos fundamentales. En este caso, como hemos visto claramente, se afecta el contenido esencial. Entonces, debido a que el modelo peruano no tiene una norma establecida, ni tiene criterios exactos para hablar de una excepción de la exclusión de la prueba, tendríamos que hacer una reconstrucción de los otros modelos, y porque hemos visto que ninguno de ellos se podría hacer esta excepción, considero que, consideramos como grupo que no podría haber ninguna excepción a esta prueba, y esta prueba es inutilizable por el juez. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Jesús Manrique Arias y yo voy a responder esta última pregunta acerca de la vulneración directa e indirecta de un derecho fundamental. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de la vulneración directa de un derecho fundamental, hacemos referencia a la afectación del contenido esencial absoluto del derecho, a tal punto que hace imposible su ejercicio ilegítimo por parte del titular. Por su lado, una vulneración indirecta constituye una transgresión, una afectación de los contornos del objeto de protección de un derecho. Esta afectación indirecta se da a partir de un perjuicio, ¿no?, que tiene como consecuencia o se produce a partir de la consecuencia de una conducta ilegítima, ¿no?, de las condiciones que esta conlleva, del ambiente hostil o el estado de indefensión que ocasiona, ¿no? Así podríamos decir que mientras en un ejemplo determinado se puede afectar el derecho, directamente el derecho a este impacto, estas condiciones, producto de esa conducta ilegítima, puede dar lugar a la vulneración de otros derechos fundamentales, ¿no?, al objeto de protección. Entonces, incluso es posible que se afecte directamente un derecho y no se busque de manera intencional afectar a otros, pero es tanto así, es tanto, digamos, el grado de indefensión que se ha ocasionado que puede indirectamente afectar a otros, ¿no? Y eso hace difícil el disfrute y goce de esos derechos fundamentales. Eh, Trasladando esto al caso concreto, tenemos que las recurrentes denuncias que han sido recluidas en el penal de mujeres y que han sido objetos de tratos inhumanos, ¿no? Aquí podemos avisorar que existe una afectación directa del derecho a la integridad personal, ¿no?, en su extremo de integridad física e integridad psicológica. Bueno, se afecta este contenido esencial del derecho a la integridad, entendida de acuerdo al Tribunal Constitucional como el atributo a no ser sometido o autoinfligirse medidas o tratamientos susceptibles de modificar o lacerar la voluntad, las ideas, los pensamientos, los sentimientos o el uso pleno de las facultades corpóreas, ¿no? Por ende, no se puede sufrir de maltratos físicos y psicológicos, además de que esto también se encuentra respaldado en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución, ¿no? Ya que el hecho de estar recluidas o internadas no es razón justificante para sufrir todo tipo de maltratos, ¿no? Y vemos que hay una clara afectación, ¿no? Y una clara afectación directa a este derecho, pero también podemos observar una afectación indirecta a otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la salud, ya que al estar en estas condiciones, incluso algunas veces en el calabozo, ¿no? Estas sanciones, ¿no?, o estos tratamientos alteran el normal desenvolvimiento de las funciones biológicas y psicológicas del cuerpo de las recurrentes, ¿no? Es una vulneración indirecta a su condición indispensable para su desarrollo existencial y su bienestar individual y colectivo. También se afecta indirectamente el derecho a la seguridad personal, ¿no?, ya que esta es la convicción o certeza de que me van a respetar, ¿no? Voy a recibir un respeto por parte de los demás y, y es como una garantía frente a las posibles amenazas por parte de terceros que puedan lesionar mi dignidad. Y claramente no existía la garantía ni la seguridad de que que a las recurrentes, ¿no?,
iban a respetar su seguridad, ¿no? Por el contrario, estas fueron lastimadas. Eso sería todo. Muchísimas gracias.